Pedimos, Señor, pedimos por tu santo ungido, Dios mío. Guarda tu santo ungido. Iglesia del Señor, que la oración
Sea la oración para la honra y la gloria del Señor. Tomará su lugar nuestro hermano. Que la paz de Dios, nuestro Padre, y la gracia que es en Cristo Jesús, repose en todos vuestros corazones. Día de alegría en esta hermosa mañana, en que tenemos la bendición de dar glorias y aleluya al que vive y reina para siempre, y a la vez oír la santa palabra del Señor. Confiamos plenamente su presencia santa estará en auxilio, en ayuda de nosotros, para que seamos edificados. Y Jehová dice la palabra del Señor, no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Yo he confiado en el Altísimo Dios, que siempre nos ha orientado, nos ha dirigido y nos ha dado palabras de bendición. Bendito sea Dios. Quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me concede de dirigirme al pueblo de Dios, a la esposa del Cordero, que allá en la ciudad de Zacatecoluca y sus alrededores le sirven a este Dios vivo. Bendito sea Dios, porque nos mantiene con salud y buen ánimo, y aquí estamos presentes para dar glorias al Señor. Voy a tomar una parte de la Escritura para que procedamos a tener una meditación, o sea, un análisis de la situación que estamos viviendo, tanto espiritual como materialmente. La palabra del Señor siempre nos va a orientar, siempre nos va a dar luz para que sepamos dónde andamos en el nombre de Cristo el Señor. Voy a leer entonces en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 13, hay una parte muy importante, como todo lo que es de Dios, para que tengamos unos minutos de acercamiento con Dios a través de su palabra. Capítulo 13, versículo 34, para la honra y la gloria del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces te juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra para la gloria de su nombre. Tomen asiento, mis hermanos, en el nombre santo de Jesucristo. Estas palabras de esta mañana van dirigidas al corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia para darnos un consuelo, para darnos una guía y una orientación en los momentos difíciles en que estamos afrontando, tanto espiritual como materialmente. Se alcanza a notar un tiempo de crisis, tiempos en que se aprovecha para perjudicar, para hacer daño en la forma de perseverancia de la Iglesia Santa del Señor. Es muy valioso estos mensajes que estamos escuchando en la iglesia, porque son tiempos difíciles, son peligrosos también. Vean ustedes, esto que acabo de leer, lo dijo el Señor, lamentándose cuando entraba a la ciudad de Jerusalén, que no era la llegada final, cuando él iba montado en el pollino, y que decían, bendito el que viene en nombre del Señor, y la algarabía que se hizo cuando él iba entrando. No, esto antecedió, esto ya era como un principio de lo que podía suceder, y el Señor se lo dijo claramente a los judíos, porque ustedes deben de considerar que el Señor vino a Israel, a los judíos.
era el pueblo de Dios y para ellos era la predilección de Dios. Y entonces, pero se encontraron con una serie de dificultades pero muy fuertes, para que ustedes consideren que está diciendo aquí el Señor de su viva voz, está diciendo, lamentándose de las condiciones en que vivían, en que se desarrollaban religiosamente los judíos. Se lamenta diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Fíjense bien que no está especificando a quiénes. A todos los profetas envuelve en esa plática, en esa advertencia que les hace a la ciudad de Jerusalén de que era algo que ya venía de siglos, de tiempos pasados. Ya era una costumbre perjudicar a los que querían pues introducir alguna forma de doctrina, alguna religión. No habían facilidades para ellos. Pero como cosa curiosa, siempre habían religiosos entre los judíos. Pero era una forma como de acallar las voces de los demás. No era porque ellos estuvieran viviendo una vida cristiana o una vida religiosa en plenitud. No, ellos eran duros de corazón, eran desobedientes. Realmente las condiciones eran chocantes contra cualquiera que quisiera ser diferente a ellos. Viene Cristo y desde el principio se notó que no era fácil la tarea de él. Hasta él nace en una familia humilde, allá en Belén de Palestina, y los mismos familiares de él no lo recibieron. Desde ahí se empieza a notar desde el principio que ya, ¿dónde nació el Señor? No nació en una casa con todos los lujos, y él era el rey de reyes y señor de señores. ¿Y a dónde lo fueron a acomodar a la madre de él un día del censo? Pues en una pensión, y no había ni a dónde siquiera, estaba lleno, porque cuando se hacían ese tipo de trabajos en el pueblo, de censos, censar a la gente, todos concurrían a las ciudades más cercanas para empadronarse. Entonces, así le tocó nacer a Cristo. Desde el principio, las cosas adversas y difíciles. Noten ustedes en las palabras que está diciendo el Señor, lamentándose, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y dice, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y ustedes no quisieron? ¿Qué es lo que había encontrado? Una dureza de corazón terrible. Ya habían crecido de esa manera. Que fueran siervos de Dios, que fueran profetas, que lo que fueran, no tenían entrada. Las puertas estaban cerradas, se puede decir. Y el Señor les previene, porque esto también para él era una dificultad muy seria. Por eso se lamenta. Las palabras de él son como un lamento, ¿verdad? Entonces, los judíos siempre rechazaron a los mensajeros, a los enviados de Dios, que eran los siervos de Dios y los profetas. Ellos desde el principio tuvieron adversidades fuertes. Y Cristo decía estas palabras, está recordándoles las condiciones que tienen ellos para con los religiosos, ¿verdad? Y dice que siempre ellos rechazaban todo lo que no era lo que ellos querían. El judaísmo es lo que querían ellos. Aparentemente la ley que les dio Moisés, Dios a través de Moisés, como que era para arreglar esas situaciones, pero resulta que no era cierto. Todos tuvieron problemas con ellos. Y como dice el Señor, no solo los rechazaron, algunos los mataron, a otros los apedrearon. O sea que en realidad un lamento del Señor justificado, al ver que ellos eran durísimos de corazón y eran peligrosos también. Y por causa de esta forma de vida que ellos tenían, encarcelaron a muchos líderes religiosos, no solo los cristianos. Ya la Biblia habla de otros que también sufrieron los escarnios de esta gente. Viene Cristo y se encuentra con la misma situación. Pero esto es consuetudinario, esto ya es costumbre, esto no es de ahora, desde tiempos pretéritos muy viejos,
porque lo que estoy leyendo yo ya tiene más de 2000 años. El lamento de Cristo, desde cuando venían estos rechazando a todos los profetas, a todos los enviados de Dios. No solo los rechazaban, los mataban, los apedreaban, los metían a la cárcel sin ninguna justificación, porque por lo general los líderes religiosos no son violentos. Los que son violentos son los que los rechazan y hacen cosas que después les va a costar caro. Fíjense bien. Se acostumbraron a ese tipo de tratar a los religiosos, que viene Dios y ya no les manda un profeta, que ya no les manda un siervo de Dios, les manda a su propio hijo, al hijo unigénito, y que se los dijo claramente: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo único para que no se pierda, para que todo el que crea tenga vida eterna. Más claro no les podía haber hablado el Señor. ¿Valió algo eso? No valió nada. Pues a la larga se nota que el rechazo de ellos, porque por gusto hasta le quitaron la vida. Que no pudieron consumarlo como ellos querían, arrancar de raíz cualquier cosa que él predicara, no pudieron, porque esto ya revestía otras cosas diferentes. Al final de cuentas, cuando vino su propio hijo, que fue Cristo, ¿y cómo lo recibieron? ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Le abrieron las puertas? Ni de su corazón, ni de su casa, ni nada. Más bien, fue perseguido. Según da a entender la Biblia, vigilado. Trataban de caer encima. Ustedes se han de acordar cuando la mujer, aquella mujer que fue tomada en el hecho, en el adulterio, ellos la agarraron con las manos en la masa, agarraron piedras y no le dispararon la primera de un solo, sino que fueron allá a ver dónde estaba el maestro para traerlo para que fuera testigo. La intención era definitivamente que la iban a matar. ¿Por qué razón? Porque la ley así ordenaba. Cualquiera que cometieron hechos de esa clase, muerta a pedradas. Seguro, muerte. Y realmente, al ir a llamar al Señor para que fuera testigo, para que la defendiera, porque ya sabían que era un hombre bueno, un hombre virtuoso, un hombre justo, que hacía el bien a todos. No curaba montones de enfermos, pues cualquiera no lo hace. Entonces, al estar ya ahí, dijeron: nomás que la defienda y le vamos a caer a él primero con las pedradas. No lo dice la Biblia, pero esa es la intención. Nosotros lo entendemos bien. Lo que no esperaban era que él no era un religioso común y corriente. Era el auténtico hijo del Así Dios es, Altísimo. Gloria a Cristo. Ese es lo mejor de todo. Y se chocaron contra la piedra principal, la piedra del ángulo, porque Sí, cuando quisieron hacer algo contra él, fueron rechazados no por piedras, no porque les tiraran algo, sino que las palabras de poder de Cristo, ellos no pudieron resistirlas, les tocó las partes íntimas de ellos, su misma conciencia les tocó, y ahí ya no pudieron, porque la palabra de Dios, en la que predicaba Cristo, es poder de lo alto. Amén, gloria al Señor. Entonces, la respuesta fue sencilla, a tal grado que el Señor les respondió y estaba escribiendo en tierra. Y se acabó el murmullo, aquel alboroto que se estaba formando, porque estos hombres, al ver que no pudieron con él, sí es una cosita, les dijo: el que se sienta libre de culpa, tírele la primera piedra. Él no dijo, no le tiren, ni dijo tírenle, sino que los dejó, que su conciencia decidiera, y salieron mal parados. Todos. Cualquiera que quiera altercar contra Dios debe de saber que la conciencia les está quemando, y a la larga se les va a salir caro. Vean ustedes entonces que al final de cuentas no respetaron ni a su propio hijo. Yo creo que ellos razonaron diciendo: mataron a todos los que pudieron, y si matamos al principal, que es el hijo, como quien dice, vamos a obtener la victoria final. Y le salió al revés. Fíjense bien. ¿Y qué le hicieron? ¿Le tiraron piedras? Eso no era nada, ¿no? ¿Lo metieron a la cárcel? Muchas veces lo habían hecho. No,
lo crucificaron como castigo de ellos para quitárselo de encima, con un odio, pero terrible, cosa que un hijo de Dios no puede hacerlo. Pero estos, como no tienen nada de Dios, así les sucedió. Aquí, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, allí nos explica, y esto sucedió en tiempos de los apóstoles. Lógicamente, ya solo está la historia. Porque quiero, lo que voy a leer, la iglesia, que ya Cristo ya no estaba. Había cumplido su misión, se fue hasta la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre. Pero él mandó a alguien, los apóstoles del Señor, los apóstoles de Jesucristo, que continuó el trabajo que él empezó haciendo. La iglesia del Señor, la Santa Iglesia de Dios, fue fundada por Cristo y puso como bases o como columnas a los apóstoles. Ellos son los que se hicieron el trabajo más difícil, es arrancar desde abajo, ¿verdad? Entonces, esto dice aquí que ya estando establecida la iglesia que nosotros llamamos la iglesia primitiva, o sea, era la original, la que fundó Cristo, cuando ya estaba establecida, empezaron a brotar todas estas manifestaciones que la misma escritura las relata. Por eso quiero leerles del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, en delante hasta el número 16. Lo voy a leer algo ligerito. Hechos 5. Dice en versículos, yo dije del 11, ¿verdad? Pero voy a leer unos anteriores para entender mejor. Podemos leer desde el 5 en delante. Dice, se refiere al comienzo de este capítulo, cuando había un matrimonio que quisieron burlarse de los apóstoles, vendieron una propiedad y como todos llevaban a los pies de los apóstoles para repartirlo entre todos los miembros de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Ahí todos se juntaban y comían juntos con la idea de corazón, participando en las oraciones y del pan. Era una algarabía, una comunión bien bonita. Esto Satanás no lo veía con buenos ojos. Entonces, dice aquí, y dijo Ananías, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, o sea, sacar de lo que había recibido por la venta? Dice, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto era ya muy delicado, porque estaban llevando de encuentro al Señor mintiéndole. Recibieron una cantidad y cuando fueron donde él le dijeron, solo esto nos dieron. Le dice, ha llenado Satanás tu corazón, dice, para que mintieses, y no a los hombres, sino al Espíritu Santo. Luego le dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió, inmediatamente murió, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió.
Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido, o sea, con Ananías. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Ya estaba la iglesia funcionando, estaba en sus principios. Por eso dije iglesia primitiva, iglesia original, la que fundó Cristo, y empezaron a administrar los apóstoles, los que le dieron crecimiento, lo que relata los hechos de los apóstoles del libro. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Sucedió que a partir de ahí la iglesia agarró también fuerza, porque estaban viendo a la gente que Dios estaba con ellos. Así es, amén. Vieron que las palabras de ellos no eran para aprovecharse de la gente, No. sino que era para repartirles a ellos mismos. Vieron una santidad, vieron un cuidado. Es que los hombres de Dios es lo primero que hacen. No se preocupan por ellos se preocupa Dios. Así es, amén. Ellos lo hacen por la congregación. Dice entonces que vino gran temor sobre toda la iglesia, la que estaba establecida. Y empezaron a darse muchas señales y maravillas y prodigios, dice. Ahí donde se levantó con mayor fuerza la iglesia. Y ya van a ver ustedes cómo también los hombres se levantan para ver cómo la detienen. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, una parte muy estimada de los judíos. Ahí se iban a hacer oraciones, ahí se iban a platicar y todo eso, y ahí comentaban los sucesos que se daban. Y ellos mismos, un poco sorprendidos de todo lo que estaba viendo, ahí se iban a poner. Dice, de los demás, dice que no iban allí, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea que les daba miedo por los dirigentes, ¿verdad? Que eran los enemigos, pero ellos veían que los apóstoles eran hombres santos, eran hombres dedicados a lo de Dios, muy humildes, virtuosos. Entonces ellos pensaron que era fácil hacer algo en contra de ellos. Dice, y los que creían en el Señor cada día aumentaban más y más, dice. O sea que lo bueno provoca eso. Así es, amén. Entonces, y eso también hizo crecer el descontento de los enemigos de Dios, ¿verdad? Lógicamente. Que los que creían en el Señor aumentaron más y más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y lo hacían gratuitamente. Y dice, todos eran sanados. Entonces se nota claramente que la iglesia estaba en prosperidad. Amén. Que la iglesia iba creciendo, Dios la estaba haciendo crecer. Porque el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Él se encarga de dar el crecimiento. Amén. Nosotros como miembros de ella lo que hacemos es apoyar, colaborar. Pero la obra la hace ¿quién? Nuestro Dios. La hace Dios, el Dios Altísimo. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, porque ellos no podían hacer lo que estaban haciendo los enviados de Dios. Es que ese es el problema, que en lugar de admirarlos como lo hacemos nosotros hablamos de Pablo, decimos que hombre santo el que el Señor mandó. Bueno, si hasta ¿cómo se llama el que murió que lo apedrearon hasta que lo mataron? Esteban. Hasta Esteban. La Biblia es muy bonito de él. Y no era de un grado de sumo sacerdote como los apóstoles, pero sí era un hombre bueno. Los miembros de la iglesia, su corazón es noble. Amén. Y desde el principio se nota, ¿verdad? Y esto, en lugar de crear contentamiento con la gente, con las autoridades, por ejemplo, lo que hicieron fue sentirse molestos y empezaron a atacar a la iglesia más fuertemente. Y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote junto a su secta, que era de los saduceos,
y se llenaron de celos, dice. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Miren qué recompensa les dieron. Bien se nota, ¿verdad?, que el enemigo de Dios es enemigo de ellos también. Y es lo que quiere la destrucción de ellos y la de la iglesia también. Se nota claramente, ¿verdad? Pero un ángel del Señor, dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Según ellos ya se sentían incómodos porque ya la gente ya no le estaba protestando porque ellos no habían hecho ningún mal y los habían metido a la cárcel. Y fue tanto el descontento que dijeron, nosotros nos van a caer encima a nosotros, vayan a traerlos. Y se van llevando la sorpresa que cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquel lío. Ya vieron que habían metido un problema, que ya estaban sintiendo reclamos y ya no podían justificar las cosas. Pero viniendo uno le dio esta noticia. Y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque ya no fue violento, porque vio que no le dio resultado, ¿verdad? Entonces es que Dios es el que habla por ellos. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Amén, así es. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora, ¿quién los iba a apedrear? El pueblo iba a apedrearlos a ellos. Pensaron que era fácil hacer las cosas, abusar de poder. Dice aquí, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó que no les mandamos estrictamente que no enseñasteis en ese nombre, y ahora habéis llenado, vean lo que dice el hombre, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué había pasado? Habían inundado el evangelio de Cristo. Que Dios había favorecido la fe de los hermanos, había bendecido a los hermanos y a muchos de ellos se arriesgaron y el resultado fue beneficioso para la obra del Señor. Dice que ustedes han llenado de su doctrina toda la ciudad de Jerusalén y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ya se sentían culpables sin que nadie los acusara. Así es el hombre impío. Huye sin que nadie lo persiga. ¿Verdad? Respondiendo Pedro y los apóstoles le dieron una respuesta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es, amén. No le tienen miedo a las amenazas y les pueden hacer daños, pero eso es sufrir por la causa de Cristo. Bueno, es necesario eso. Bueno, es lo primero que estamos notando, que por puro gusto, por celos, dice aquí la escritura, por celos quiere decir que viendo que no podían hacer lo que ellos hacían, lo que hicieron fue tratar de derribarlos, de destruirlos, de eliminarlos. Eso es lo que hace el mundo religioso. En este caso eran los judíos, ¿verdad? Ya establecida la iglesia, lo que vimos, la iglesia sufrió desde el principio una gran persecución, ya que era aún, y es que aún no solo la iglesia del Señor contra ellos, sino que no es por atacarla nada más, sino que buscan eliminarla, porque ven que no pueden de otro modo. No tratan de superarla con doctrina, ni evangelizando, sino acusando.
Nosotros ya sabemos que por lo que estamos viendo aquí, esto ya es común y corriente. Y dice, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué se repite tanto? ¿Por qué tanto sufrieron? ¿Y por qué siguen con ese tipo de actitud? Porque ellos creen que la iglesia se maneja sola. Pero ya estamos viendo que no. Porque ellos, en el tiempo presente, se han ido a atacar a la iglesia en sus bases principales. Pero no saben que esta iglesia es fundada por Dios. Así es, y amén. Dios no va a permitir esto. Y tenemos que tener cuidado porque este mensaje de esta mañana lleva una intención. Ustedes analicen bien lo que estoy diciendo, los riesgos y peligros que hay y el por qué. ¿Qué razón hay para que hagan esto? Y no es de ahora nada más. A todos los hombres de Dios, los apóstoles, San Pedro y todos ellos fueron a dar a la cárcel. Y ellos nunca se pudieron justificar, los hombres malos y perversos, los religiosos, nunca pudieron justificar el por qué los acusaban y los metían a la cárcel. Hasta autoridades participaron de eso. Era el celo que los mataba. Era la envidia que los corroía por dentro. No hallaban cómo hacer para detener el crecimiento de la iglesia. Se le hace fácil meter a la cárcel a cualquiera. Y eso ya no es ninguna ignominia ir a parar injustamente a la cárcel. Porque después que están allí, no les pueden probar nada. Buscan testigos falsos, buscan gente que fácilmente los convencen, ya sea por dinero, por conveniencias, etcétera, pero Dios no les va a permitir que salgan con la suya. Fíjense cómo dice aquí. No solo atacan a la iglesia, sino que no es solo atacarla, por denigrarla, no, quieren eliminarla, porque ven que de otro modo este crecimiento va a llegar hasta donde ellos ni se imaginan. ¿Y por qué sucede y se repite tanto esto? Porque es obra del maligno. En la segunda de Tesalonicenses 2:4 nos explica el Espíritu de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, perdón. Versículos 4. Porque dice el ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para que anunciáramos el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impurezas, sino que fue por engaño. Eso es lo que buscan, engañar a la gente, a la opinión pública. Por eso salen anunciando en programas de televisión, con periodistas comprados, escribiendo cosas, con tal de que a ver si pueden convencer a la gente. Y según dice aquí, el apóstol Pablo padeció esas cosas también. O sea que ya es normal. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, sino que fue por engaño. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Estamos viendo cómo el Espíritu del Señor está descubriendo la falsedad de los hombres y el por qué es que lo hacen. Dirá algunos, pero ¿y por qué han hecho eso siempre? Porque como van a atacar a gente que no son de Dios, los destruyen, pues. Pero aquí no pueden, porque la obra es de Dios. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podríamos
podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, dice. Al contrario, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese es el cariño, el amor de los hombres de Dios para los miembros de la iglesia. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Bendito sea Dios. Aquí está hablando un varón de Dios, hermano. Y lo que él dice, lo dicen todos ellos. Y lo mejor de todo es que nosotros no lo creemos por lo que lo digan, porque lo demuestran con hechos. Bendito sea Dios. Porque dice, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Os predicamos el evangelio de Cristo. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, para la gloria del Señor. Qué bonito. Como es hombre el enemigo de Dios, él no anda viendo lo bueno. Él lo que hace es engañar a la gente, a decir lo que no es, y lo peor de todo, que no lo pueden probar. Dios no lo permite, porque esos son inventos. Dice, se llenan de celo porque no pueden alcanzar lo que nosotros podemos. Y se llenan de envidia contra los enviados de Dios, y como consecuencia atacan a la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿y qué debemos de hacer nosotros? Aquí viene lo delicado, hermano, que quiero compartirlo con ustedes. Y en este caso, que se está repitiendo esto una vez más, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Inmediatamente los cobardes dicen, no, hombre, quizás es cierto, yo me voy de la iglesia, yo no voy a estar ahí, me van a acusar a mí también. Dice, si tiene hechos delictivos que pagar, entonces lo más seguro que así le vaya a pasar a él. Pero realmente aquí no se está persiguiendo a nadie. Lo que estamos viendo nosotros es como el mundo religioso se abate encima de la iglesia, no para atacarla nada más, solo por hablar. No, la intención es eliminar a la iglesia. Un enemigo terrible tienen ellos. Eliminar a los hombres de Dios. Si lo intentaron con los apóstoles y hoy hay un apóstol en la tierra, no nos asustamos por eso. Hay envidias contra los siervos de Dios y como consecuencia contra la iglesia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Dice, me voy a referir a lo que dice en Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 35 al 39. Para la honra y la gloria del Señor. No perdáis, pues, vuestra confianza. Confianza en Dios quiere decir. Así es, Nosotros desde un principio hemos confiado en Dios porque nos ha demostrado que Él es santo y que Él quiere la salvación para todos nosotros. Para todos nosotros. Él no ha pensado en otra cosa. Para eso lo mandó el Padre. Dice, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso estamos en la iglesia nosotros. Por otras cosas no podemos estar porque nunca hemos recibido otra cosa. Hemos recibido la palabra de verdad, la palabra de virtud de Cristo el Señor, que nos invita a ir a un lugar de bendición donde Él ya nos está esperando. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Esa invitación para nosotros es muchísimo importante. Y como no se les está haciendo a todo el mundo religioso, ahí viene el celo, viene la envidia, vienen las calumnias, vienen los inventos, vienen los engaños, y por eso están como están. Nosotros no es que estemos contentos con la situación que estamos pasando, pero nosotros no hemos perdido la confianza en Dios,
que fue el que mandó a su Hijo a la tierra trayendo ese galardón de salvación y vida eterna, y nosotros con la ayuda de Dios la vamos a alcanzar. Vean ustedes entonces lo que dice aquí el apóstol del Señor. Esta es una solución al problema que estamos planteando. Y bueno, en todo este barullo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Salir huyendo, dejar las oraciones, olvidarse de que Dios existe. No, esa es obra del maligno. Eso es lo que quiere el diablo. Pero nosotros no le vamos a dar gusto. Vea qué problema podemos llegar a tener. Los hermanos que han acostumbrado en tiempos pasados ser muy, que les dijera, infieles a las oraciones, vienen cuando quieren, pasan mucho tiempo y las excusas están a la orden del día. Entonces, cuando venga una presión de esta clase, son los primeros que salen disparados. Y no me lo estoy inventando. Las cifras, los números no mienten, ¿verdad? La iglesia ha tenido un trabajo duro para que todos nos pongamos al hilo y reconozcamos que solo aquí hay salvación para nosotros. Entonces dice aquí, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿El confiar en Dios tiene premio? Sí, amén. Un gran premio, un gran galardón. Gloria a Cristo. Vida eterna para los que haciendo el bien llegamos al final de nuestros días. Fíjense bien. ¿Qué cosa tan difícil? Aquí Satanás está colaborando de muchas maneras para ver cómo destruye al pueblo de Dios. Imagínense que vienen las acusaciones contra la iglesia sin ninguna justificación. Viene una crisis por el virus ese que vino al final del 2019 y que en lugar de terminarse la cosa está peor. Y las profecías que da la gente o los científicos asustan a cualquiera. Pero nosotros tenemos alguien poderoso en quien confiar. Fíjense bien, hermano, lo que estoy diciendo. Muchos hermanos se asustaron por todas esas cosas y se apartaron de la iglesia pensando que algo grave nos iba a pasar. Y resulta que el Señor ha sido nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gloria al Señor, amén. Y con Él estamos más que seguros que vamos a triunfar, Gloria vamos a Señor. ir adelante. Amén. Y los flojos, los descuidados, los que vieron eso se asustaron, allá están sin estar en oraciones, en el aire totalmente. El enemigo va a hacer fiesta con ellos, los va a hacer tiras, porque ya no va a haber quien nos defienda. Nosotros queremos confiar en Dios siempre. Amén. Y la señal, fíjense bien, de que algunos de nosotros estamos en riesgo es porque ya empezamos a dejar. Y cuando vino de gracia, se fueron del todo. Ya venía una vez allá tiempo y las excusas llovían, pero ninguna carne se justificará delante de Dios, dice su palabra. Nosotros sabemos que este trabajo que tenemos de la salvación, este esfuerzo que hacemos, tiene su recompensa, pero hay que hacer el trabajo. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que no perdáis vuestra confianza. Pregunto a mis hermanos, ¿confianza en quién? En Dios Todopoderoso. En Él confiamos. Y los hombres de Dios siempre nos han inculcado esto. Siempre han tratado de sembrar en nosotros esa confianza, ¿verdad? Que tiene grande galardón, como está diciendo el apóstol Pablo en esta parte de la Escritura. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Sí es, amén. Paciencia es esperarse, que la mano de Dios va a poner las cosas en su lugar. Mientras tanto, también estamos pasando una prueba de fidelidad, una prueba de amor a la salvación, una prueba de amor hacia Dios. Y Él nos ama a nosotros.
¿Y con qué le vamos a pagar? Amor se paga con amor, Amén. hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace con nosotros. Somos sus preferidos. Somos su especial Hijos. tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Amén. Una bendición tremenda que todos la quieren los evangélicos. Llenan lugares ahí buscando eso. Y no es para ellos, es para nosotros. Amén, gloria a Bendito Cristo. sea Bendito Dios. amén. La prueba es que en su iglesia que fundó Cristo, puso primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Bueno, puso hombres especializados para llevar de la mano a su iglesia. Yo un día, estando en Guadalajara, oí que el siervo del Señor nos estaba aconsejando, y me acuerdo que dijo él: agárrense de mi mano, dijo. ¿Es que esa mano es fuerte o no? Pregunto, Fuertísimo. ¿es fuerte la mano de Dios? Amén. ¿Es fuerte la mano del varón de Dios? Gloria al Señor. La elección santa es poderosa y fuerte. Sí, amén. Pues, hermano, Bendito de ahí nos Dios. agarramos nosotros. Bendita sea la Estamos gracia seguros, del amén. Señor. Completamente seguros. Por eso dice: no perdáis vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Dice. Grande paga. Fíjese bien. Tiene grande galardón. ¿Por qué? Porque os es necesaria, indispensable, la paciencia, para no desesperarnos, para esperar el momento de la bendición. El que se desespere va a perder todo lo que se ha ganado hasta hoy. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer primero? La voluntad de Dios. La paciencia, ¿para qué nos sirve? Para que no te desanimes, hermano. Hoy no fuiste a la oración, mañana voy, dice el hermano. Y si fue a la mañana, dice, en la tarde tiene tiempo, ahí voy también, dice. Es que este no es fanatismo. Este es que nosotros hemos entendido que nuestras almas dependen directamente de Dios. Así es. Y Dios está contento con aquel que le busca, porque Él es su amparo y su fortaleza. No hay problema, hermano. Y dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios nos está previniendo, hermano. Estas palabras no son para asustar a nadie. No acostumbramos a asustar a nadie. Estas palabras son para darnos ánimo. Amén. Para que abramos los ojos. ¿Has dejado de venir, hermana? ¿Te has encontrado algo mejor? No hay nada mejor que la presencia de Dios, amén, que la bendición de Dios. ¿A quién ven? Y esta gente tanto que va solo ahí, pasan metidos. Pues sí. ¿Y con quién venimos a estar aquí? Pues con Dios. Con el Dios Altísimo. Amén. Hombre, ¿qué Mejor. más queremos? Nuestra herencia. Perdiendo el tiempo fuera de aquí. No, al contrario. Bendito sea el Bendito Señor. sea el nombre de Dios. Entonces, amén. dice el Señor, vea cómo dice, importante esto, mire: mas el justo vivirá por fe. Tú tienes fe, que te dé vida. Y si retrocediere, dice, entonces el que haga eso no agradará a mi alma. Lo dice el Señor. Pero nosotros, dice San Pablo, no somos de los que retroceden. No somos de los cobardes. No. Los hermanos que me están oyendo en Zacatecoluca son valientes. Amén. Que han superado mucho de lo que Gloria a ha Cristo. pasado. Algunos preguntan por algunos de ellos a saber qué se hizo. Dicen que se fue para no sé dónde. Otros para no sé qué lugares se han ido. Del susto que les han dado. Que mentiras. Ellos estaban aflojándose. Habían dejado a Dios, dejaron solo al Señor en los templos. Y por eso es que hicieron eso. La cobardía les llegó. Pero dice el Señor a los fieles que si nosotros nos apartamos, no agradaremos a Él, dice. Y luego dice, y nosotros, ahí nos incluye a aquellos que estamos luchando. ¿Tú estás luchando, hermano y hermana? Pues es para ti esta palabra. Gloria al Señor. Y dice el Señor, nosotros no somos de los que retroceden. Dice, para perdición. ¿Qué le pasa al que retrocede? ¿Para qué le sirve? El que diga, no, ya no voy, es que hasta alcanzan a decir, a veces será cierto esas cosas que dicen.
ni sabe siquiera él, se está haciendo eco de los malignos, de los enemigos de Dios. Cuando fracasen todos ellos, se van a dar los dientes ellos y aquellos que les creen a ellos. Pero los que creemos en Dios, vamos a alcanzar la victoria final en el nombre de Santísimo de Jesucristo. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Qué te tiene protegido, hermano? La fe que tienes en Cristo, la fe que te sembró Dios en tu corazón el día que creíste en la elección, el día que te bautizaste. Ese día nació la fe y la esperanza para nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Como buenos cristianos, vamos a tener unos ejemplos que yo quiero darles. Faltan algunos minutitos, Chepito. Va. Entonces dice, me voy a referir a la segunda carta de Segunda de Corintios, capítulo 4, que trae una interesante fotos. Es Corintios, capítulo 4. Versículos del 8 en adelante. ¿Cómo estamos nosotros o cómo debemos de estar todos nosotros, los que somos miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, ante las calumnias, ante los inventos, ante los falsos celos de los religiosos que atacan a la Iglesia sin haber recibido ningún daño? Está bien que ataquen a los que les hacen daños. Se le metieron en la casa y le llevaron todo y va a acusarlos a la policía o venga. Yo no lo voy a decir que no vaya. Ojalá que los devuelvan las cositas porque hicieron un daño. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo, en lugar de recibir daño, hemos recibido bendiciones de lo alto. Sí, es, amén. Si ellos se quieren perder, pierdan. ¿Verdad? Pues, entenderlo, pero no vamos a hacer eco de lo que ellos dicen o lo que ellos hacen de ninguna manera. Aquí hay un consejo para un buen cristiano, para uno que ha mantenido la fe durante mucho tiempo y que no afloja en la perseverancia y que con muchas dificultades, porque algunos de ustedes viven en las afueras de la ciudad, allá viven, queda como difícil, pues hoy no va a venir, hermano. Eso es como comer, por comer vas a morir de hambre. No, cuando no hay, come lo que puede, pero cuando hay, allí le dicen, come cuando hay, le dicen. Entonces nosotros siempre a Cristo a nuestro favor, no tenemos por qué sentirnos así, pero vean ustedes en qué forma es que el apóstol Pablo aconseja a los corintios y que ese consejo me sirve mucho a mí y a todos mis hermanos. Dice que nosotros tenemos un tesoro. En Dios tenemos un hermoso tesoro. Nos ha dado una fe gloriosa. Un foco encendido. Así debe estar en nosotros. Pero cuando está apagado ya nada sirve tener ese foco ahí. ¿Ustedes para qué quieren un foco apagado o quemado ya en la casa? Cuando no se miran ni la nariz siquiera. Eso no sirve, hay que quitarle y botarlo. Eso no sirve ni de adorno. Entonces, uno que hace es un foco, ¿para qué sirve? Para alumbrar. Para alumbrar. Entonces, Dios nos da la fe para que nos alumbre. La palabra de Dios. Y si yo dejo de cultivar la fe, entonces se apaga el foco y Satanás hace fiesta con nosotros. Dios nos guarde de eso. Así es, amén. Entonces, dice el apóstol Pablo que la fe que nosotros tenemos, dice que tenemos este tesoro. La fe es un tesoro que nos da la vida eterna, porque así, para eso la dio el Señor,
para vencer todas las adversidades. Entonces, dice aquí que tenemos en vasos de barro. Este es el vaso de barro, ¿eh? Mi hombre exterior, mi carne, es un vaso de barro, porque a la larga cuando se muere uno, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que encuentran? Gusanito, huesos. Desecho ya. Ya el cuerpo ya no está prácticamente. Está desintegrado. Y los que hacen fiesta cuando le llevan un cadáver a la fosa son los gusanos. Ah, ahí hacer su fiesta. Pero no es para nosotros la fiesta. La fiesta de nosotros va a ser cuando entremos al reino Los celestial. cielos, amén. Que la fe que nos ha dado el Señor sea un bastión fuerte para nosotros. Sea una defensa. Como lo dice aquí. El problema, ¿saben cuál es? Que esa fe hermosa que nos ha dado Cristo, la fe, que es la fe de Jesucristo, dice la Biblia. La fe de Él, de esa nos ha dado a nosotros. Por eso somos capaces de hacer las cosas difíciles. Lo más difícil, podemos hacer, todo lo puedo en Cristo. Señor. Así dijo San Pablo. ¿Y por qué dijo eso? Porque Él lo había cerrado los ojos ante la realidad de este cuerpo que exige, que es descuidado, dirigente, y no le tiene miedo a la condenación. Es que ya sabe que le va a tocar. No parte ni suerte. Pudiéramos decir, ya se conformó. Ya ni modo, ya me tocó. Pero usted y yo no. Yo no puedo conformarme con eso. Mi Señor me ha dado a entender que hay un galardón hermoso para mí y para ustedes también. Así es. Entonces yo le voy a hacer la lucha hasta donde Dios me lo conceda. Entonces, aquí hay un consejo, pero bien hermoso, apóstol, para los hermanos de la iglesia que tenemos alguna deficiencia. Vea cómo dice, si usted se justifica, ay, que bien, no le enfermo. Si usted se justifica con eso, se va a perder. Si usted, con la ayuda de Dios, está patojeando, voy al culto, le aseguro el Señor. Amén. Y después, hombre, ¿y qué pasó con usted? Y no es el de que andaba con muletas, que muletas ni 15 envueltas. Ah, ustedes, ahora voy así a la iglesia, mire, Gloria al a los Señor. cultos, a darle glorias al Señor. Amén. No lo detiene eso, vean. Que hay enfermos de la iglesia, hombre, eso ni se duda, si el apóstol Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no me enfermo? Dijo, todos nos enfermamos, llegan momentos así. Entonces, vean, en esta carta, en este versículo, está diciendo el apóstol Pablo cómo son las cuando Satanás ataca, cuando Satanás lo zarandea. Los zarandeos, esas cosas. Si se lo dijo el Señor a Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandear contigo, pero yo le he rogado a mi Padre que tu fe no te vaya a faltar, le dijo. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? La fe, hermano. Con eso se fortalece el espíritu y entonces ya a Satanás se le cierran las puertas. Dice aquí, mire, cualquier cosa que yo diga de impedimento para ir a la iglesia, para estar en oraciones, para confiar en Dios, aquí lo derriba totalmente esta palabra del apóstol del Señor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Definitivamente el barro es frágil. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No soy yo el que, porque yo soy así, por eso es que estoy todavía con salud. No, hombre. No. Mira, mejor cállate, porque al ratito van a decir, ya todo tiriciento. No, Sí. no diga eso. Nosotros estamos en pie por la Gracias gracia a de Dios, Dios, amén. por la voluntad de Dios, Bendito Dios. porque Dios es bueno y para Para siempre siempre. es su Gloria misericordia. al Señor. Bendito el Señor. Mira cómo sigue diciendo que estamos atribulados en todo. O sea, que no pongamos pretexto. No, es que me llegó la tribulación. Mentiras, hombre. Que te llega también que se vaya. ¿Y cómo se va a ir? Precisamente de lo estamos hablando. Viviendo por la fe. Es cuando se van retirando todas esas cosas. Y tú te fijas en nimiedades, una cosita así, ya no saliste para nada. Ya oraciones ni nada de eso. No digamos que por eso no vas a la oración. Eso es mentira.
No vas a la oración porque otra cosa te está distrayendo. Que conseguiste un trabajito que no te da tiempo. Ajá, por ahí vamos. Es que mi mamá llega ahí de vez en cuando y ya cuando la oración llega y ya no voy al culto. Ay, tu mamá te va a salvar. No puedes ir a visitarla vos o aceptarla que llegue a tu casa en tiempo, en horas que no son de oración. Eso está bien. A ella le vas a decir al Señor aquel día, es que por mi mamá le va a decir, no, eso no es así. Excusas. Vaya. Que estamos atribulados en todo, dice. Está poniendo un ejemplo. Ay, que estamos atribulados en todo. ¿No? Miren, ni para comer tengo. Me duele todo. Miren, y empieza con los... Está muy atribulados. Vea cómo dice aquí. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, dice. Pero no desesperados. Pero no que ya no le calienta el sol. No, eso no. Dice también. Ay, es que me están cobrando y que no hay cómo hacer y con no salir de la casa ya pagaste. Nada. Peor de hacer. Peor. Vea cómo dice aquí. En apuros. Así dice aquí. Que por eso vamos a decirle que por eso que vivo apurado. En apuros, mas no desesperados, dice. No nos desespera eso. Más luego nos vamos a morir de los nervios angustiados que va a venir el cobrador. Ni va a trabajar siquiera para pagar eso. Entonces, ¿para qué se pone a poner de pretexto? El Señor va a venir y como dice aquí, tenemos apuros. ¿Quién no los tiene? Todos. Pero eso no nos debe desesperar. No. Aquí está no es el deseo de buscar a Dios. No. Sí, es el que nos quita los apuros, pues. Amén. Perseguidos, pero no desamparados, dice. O sea que siempre tenemos el apoyo de Dios. Entonces está muy claro que persecuciones, ya ven, en el aspecto religioso la iglesia está siendo perseguida, pues. Duramente. Por allá no sé dónde, en Estados Unidos, un día apareció que habían atacado a balazos un templo. ¿Ustedes creen que esos hermanos no hallaron ni dónde guarecerse donde cayeron los tiros? A ninguno le cayó nada. ¿Por qué será? Porque Dios es el que nos guarda. Él no menosprecia a ninguno de nosotros. Él ve que estamos esforzados, haciendo la luchita. Entonces él mismo extiende su mano de protección para nosotros. Dice perseguidos, pero no desamparados. Derribados, o sea, ya botados en el suelo, tirados, pero no destruidos. Amén, así es. Nos levantamos porque el Señor es el que está con nosotros. Gloria a Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Esto quiere decir que no descuides la fe. Los hermanos, yo tengo la lista. Hay varios hermanos que ya no fueron. Qué listos, va, para que no le vayan a tirar pedradas, para que no los vayan a meter a la cárcel por gusto. Como que Satanás no es astuto. A los hermanos que son así, les sale por aquí, les sale por allá y no se libran, hombre. A nosotros el que nos libra es Dios, nos hace felices a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es bueno servir a Dios, hermano? Sí, amén. Estamos garantizando nuestra salvación en la luz del mundo. Amén. Bendito sea Gloria a Dios. Cristo. Muy bien. Luego, hoy estamos sufriendo también ciertas persecuciones que no teníamos. Y dice la palabra del Señor, creo que es el 19. Un solo apúntelo nada más, porque ya el tiempo se nos está. Muchas son las aflicciones de... Muchas, no poquitas, son muchos. El justo por excelencia. Amén. Enseguida, el ungido del Señor, Gloria al Señor. los ministros de la iglesia y los miembros de la iglesia. Todos nosotros, hermanos, estamos siguiendo esos hermosos ejemplos. Si ellos son justos y nosotros a la sombrita de ellos vamos caminando, hermanos, entonces nos alcanza la justicia de Dios a nosotros también. Bendito sea Dios. Pero resulta que si tú quieres practicar la justicia de Dios, te van a llegar sustos, te van a llegar aflicciones. Pues no, hermano, mejor no. Es de lo que Satanás quiere decirte.
para que no sufra, mejor anda a fumar, anda a chupar, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro. Deja las oraciones. ¿Eso quiere que le digamos? No, si la solución no es esa. La solución es Cristo el Señor. Él es el que tiene la solución en sus manos para nosotros. Por eso dice, para que no retrocedamos. Entonces, nos toca soportar las aflicciones. Quiere decir que estamos en el deber de acompañar. Fíjense bien, al justo que está entre nosotros. Cuando él dice que va a haber una consagración a las 8 de la noche por el justo, ¿qué hago yo? Acompañarlo. Claro, no vaya a decir, pero es con él. No, si él está sufriendo por nosotros. Así es. Si él no tiene que sufrir, por nosotros lo está haciendo, como sufrió Cristo en la tierra. Dígame, ¿por qué sufrió Cristo? No, Que a la casa hizo, ¿verdad? nada hizo. Por defendernos a Por nosotros, darnos vida. por salvarnos de nuestros pecados. Así es, amén. Lo hizo él. ¿Y cuál es el agradecimiento que le damos? Lo mataron. Ya no vamos a la oración. Lo encuentran en la calle y vea, ya ven, hermano, voy a hablar con él porque ya no lo hemos visto. Nomás que alcanzó a ver que iban a hablar y se bajó de la feria y se fue por otro lado. ¿Y cuál es el miedo? De mí se puede esconder, pero el que está ahí arriba, Entonces no. sería llamado traidor. Y eso, nosotros no queremos eso. Por eso es que los ministros de la iglesia, por eso es que Chepito también, por eso lo estoy haciendo yo esta mañana. La oración no se puede dejar. Si ese es lo más bello que nos ha dado Dios a nosotros. La alma más poderosa. Cuando uno ora a Dios con sentimiento del corazón, con deprecación de espíritu, las lágrimas salen solas. Que eso es como un consuelo de Dios para uno. Se siente una... Alivio. Qué hermoso se siente eso. Bendito sea el Gloria a nombre del Cristo, Señor. amén. Es la bendición que nos ha tocado, hermanos, porque vamos a desperdiciar de alguna manera. Si usted te van a llegar las aflicciones. Pero es que la misma palabra de Dios nos enseña. Me acuerdo que decía, le preguntan a los que van, pues, dice, mire, Zacarías dice, lo que va a hacer Dios es lo siguiente, va a agarrar la masa de la iglesia, de los hombres en la tierra, que así lo dice, lo divide en 3 partes, cada una de ellas se le llama un tercio, y los 3 tercios hacen la unidad completa. Entonces, dice la palabra del Señor, que de esas 3 partes, dice que el Señor agarra 2 y se van a perder, dice. ¿Por qué? Salieron falsos, ahí salieron ateos, salieron enemigos de Dios. Entonces, esas 2 terceras partes de una sola vez, tajo las partes y para afuera. No tienen esperanza. Le queda una tercera parte. Y dice el Señor, esta la va a agarrar, dice, con cariño. Pero la va a poner en un lugar donde va a aplicarle fuego. Como el oro. La va a probar primero, el oro, dice, para ver si es bueno, pues. No va a ser que el Señor aquí, el Señor allá, y ni va a las oraciones. El Señor aquí, el Señor allá, y no participa de la evangelización, de todo lo que es compromiso con Dios. Puro Poncio Pilatos, lavándose las manos. No, eso no es bueno. Hay que participar en la medida en que uno puede. Una vez yo les comenté a ustedes que una hermana de la iglesia no había ido ni al kinder. ¿Qué podía esperar yo que llevar una de 9 y que explicara a todo dar? No podía, pues. Entonces, cuando hubo una evangelización, yo la llamé y dije que si quería participar de... Ay, hermano, si yo no sé leer. ¿Y quién dijo que necesita leer, hermano? ¿Cuántos años tiene? Como 30. Ah, tiene algunas cositas que se acuerda, le dijo. Pues sí, sí es cierto, pero es que me da nervios por como cuando me digan, léame la Biblia, ay, me van a avergonzar. Ah, Dios le va a dar salidas para eso, le dije yo.
El día que fueron a la obra, ahí estaba la viejita, pobrecita, ¿verdad? Por obediencia, bueno, Dios la va a bendecir. No, hombre, el día de los bautismos, ahí estaba presentando un oyente que se iba a bautizar, y los que tienen títulos de bachiller, que estudian en la universidad, no, hombre, que son la pura mencambrea, ni uno siquiera. ¿Y por qué? Porque ellos son señoritos, ni uno quiso evangelizar. Y la viejita que no sabía ni leer, hombre, bien contentísima con la oyente ahí. ¿Y cómo hizo? Le digo yo solo le dije, la invito. Eso fue todo lo que le dijo. Le invito a la iglesia, le dijo. Usted ¿de cuál iglesia es usted? La luz del mundo, le dijo. Un día de esto la voy a acompañar. Usted dígame cuándo y yo paso por usted, le dije. Eso fue toda la evangelización. Yo me quedé asustado cuando me dijo eso. No, lo que hizo fue no decirle, ¿y cuándo vamos a ir? Bueno, y mañana, ¿y a qué hora van en la tarde? Ya le dijo, yo puedo ir mañana. Voy a venir por usted. Vaya pues, le dijo, para no sentirme apenadita. Y yo ahí, le dijo la señora, feliz de la vida. Oye, hermano de la iglesia. Gloria a Dios, amén. Y te necesita que sea muy pispireto para hablar. No, si los pispiretos hasta se van a perder y no andan listos, no tienen obras de justicia, hermano. Pero vean ustedes lo que estoy diciendo. Entonces, para agradar a Dios, nos tomó como soldados. ¿Que van a venir aflicciones? Sí. Muchas. No cabe duda. Pero se necesita que hayan para que uno busque a Dios, hermano. También, digámoslo así, hay que soportar las aflicciones que vengan con ayuda de Dios, ¿verdad? Acompañemos al varón de Dios en sus consagraciones. Amén. Acompañemos a la iglesia en su peregrinar, porque no somos extraños, somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos viendo a los toros desde la barrera. A nosotros nos toca torear, nos toca meternos al trabajo, al esfuerzo. Cualquiera dice, pues que no me queda tiempo. No, hombre, si todo el mundo dice así. Pero para otras cosas que no sirven para nada, como le sobra el tiempo. No diga eso, menos al Señor, que Él es el que sabe bien nuestra condición, ¿verdad? Así es, amén. Yo solamente se los explico en el nombre del Señor. Ahora bien, se está llegando el momento final casi, ¿verdad? Voy a dar unos ejemplos breves de los hombres de Dios, como han hecho en los momentos difíciles. Los hombres de Dios, para nosotros son un hermoso ejemplo, porque nosotros tenemos un valiente siervo de Dios en nuestra iglesia. Amén. Y porque nos han dejado ejemplos grandes, el hermano Aarón, el hermano Samuel y hoy el hermano Naasón. Tenemos fe que con eso nos motivamos, ¿verdad? Leemos las escrituras, por ejemplo, lo de Job. Muchas veces casi no leemos los datos, solo sabemos los sufrimientos que tuvo, y que le mataron los hijos, y que perdió todo, que le salió una sarna aquí en la cabeza, hasta la coronilla, hasta la punta de los pies, no podía ni rascarse siquiera. No, hombre, qué pobrecito. No, si hay diferentes formas de sufrimiento. Vean ustedes, por ejemplo, vamos a leer. Permítanme, voy a ver el texto. En Job 19, 25 al 27. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Qué palabras tan bonitas de un hombre que sufrió tanto, que pasó pruebas exageradas, pudiéramos decir. Vea cómo, voy a leer otra vez lo que dijo, darle realce a ciertas cositas que están escritas allí.
es desde el 25 al 27. Solo son 3 textos que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Guárdalos en tu corazón, hermano, para que en el momento oportuno te orienten, ¿verdad? Para que estas palabras te motiven. Dice, yo sé que mi Redentor vive, dice. Ni los golpes, ni la pérdida de sus hijos, ni quedar en la pobreza, en la desgracia total, no se le había olvidado que existía Dios y que él lo estaba observando y que a su momento le iba a extender la mano. Él no perdió esa confianza. Por esa razón fue que la mujer, imagínense, una mujer la que está a la par de uno, dándole duro día y noche, ya tanto aburrís con eso, que no a la iglesia, que no a la iglesia, y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, ya yo creo que él ya se sentía un poco sacrificado, se puede decir, ¿verdad? Por la clase de vida que él tenía. Cualquiera se pega un tiro en la cabeza, cualquiera se ahorca, cualquiera hace un disparate. Estoy hablando porque hay todo tipo de personas, ¿verdad? Ante una angustia de ese tipo, hay quien hace una locura. Hasta pues, hay unos diarios salen que hombres matan a su mujer porque se discutieron y que no sé cuánto, no tienen ni paciencia. Es problema de ellos, solamente lo tomo como un ejemplo. Pues Job le estaba tocando algo parecido. Y le dijo, bendecía a tu Dios y ya moriste, pues. Le digo, qué desprecio más feo que le hizo. ¿Va? Hubo un momento en que le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Porque había perdido todo, se quedado en la ruina totalmente. Y la señora va acorralándolo. Entonces, y él oyéndola, no sé, como inconmovible. Tus quejas no le... Aún retienes tu integridad, le dice. Aún retienes tu integridad. En otra versión. Maldice a Dios, le dice. Bendice a Dios y muérete. Pues, maldice a Dios, le dice. ¿Eh? Maldice a Dios y muérete, sí. le dice. Y muérete, le dijo. Que la mujer le diga eso, imagínense. Se supone que el ser más querido va. Pero aquí en estos casos el más querido es Dios. Amén, amén. Para nosotros es Dios. Nunca nos va a dar la espalda. Bendito sea el Gloria al Señor. Señor. Entonces, ya él ya estaba. ¿Y cómo le dijo? Yo sé que mi Redentor vive, le dijo. Pues no, que para la iglesia que salir. No, yo sé que mi Redentor vive, por eso voy a buscarlo. Pues sé que él me va a auxiliar en el momento en que yo más lo necesite. Y ni se lo voy a pedir, él conoce mis caminos. ¿Va? ¿Por qué habla así? Bueno, esa fue una. La otra es bien tremenda. Aunque Jehová me matare, yo en él voy a confiar. Y cualquiera que lo acorrala molestándolo, hasta ahí llegó la bulla, porque está firme, bien parado. Y él sabe en quién ha creído, a quién sirve y quién lo va a llevar a su reino celestial. Así es, amén. Todos lo sabemos. Gloria a Cristo. El enemigo lo que quiere es enfriarnos. Quitarnos esa Que gloria. aprovecha de cualquier cosita para ponernos sus obras. Pero el Señor sea nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén, el Señor sea con nosotros, hermanos. En los momentos difíciles, el Señor será nuestro ayudador. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y si Job, con sus carencias que él tenía, porque estamos hablando de siglos pasados, no fracasó, y estando en una situación bien complicada y difícil, y para que él diga, Dios sé que mi Redentor vive. Aunque él me mate, yo en él voy a confiar. ¿Y vos por qué confías en Dios? Mira cómo te tiene, le puede decir un familiar a uno. Mira, hasta te caíste del carro, del bus y te quebraste un pie. No, hombre, Dios no te cuida, hombre. No le puede decir, aunque él me mate, yo en él voy a confiar. Sí, le tapa la boca al diablo en 2x3, ¿verdad? Y nosotros, que somos la iglesia verdadera, que disfrutamos del amor perfecto amén, de Dios, así es. Con mayor razón, hermanos. Los invito a buscar el rostro del Señor más de cerca, más continuamente,
Practiquemos la virtud de la fidelidad. Entreguémosle a Dios siempre lo mejor que Él se merece. Y es que nos da todo. Porque no le vamos a dar honra, gloria y alabanza a su nombre. Yo os lo invito a que lo hagan. Hermanos de Zacatecoluca, este consejo va con esa intención. Amén, Satanás trabaja mucho para destruirnos, pero a los fieles guarda el Señor. Amén. A los fieles los defiende también. Esa es la bendición para nosotros. Gloria al Señor. Sea propicio el Señor en ayudarnos, extender su mano de bendición para que los hermanos agarren fuercecita, y las fuerzas se agarran alimentándose, alimentando el alma, que es la fe bendita del Señor. Uno con fe es capaz de hacer muchas cosas, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que sea estas palabras, hermano, que las guardes en tu corazón, y en los momentos de mayor necesidad, echa mano de ellas en el nombre de Cristo Jesús. Que sea todo para la honra y la gloria santa del Señor. Ha sido un placer grande para mí, ¿verdad? Ya acostumbrado a tener el día domingo siempre las 2 horitas para platicar con ustedes. Estoy orando al Señor que Él me ayude a resolver mis problemas, mis deficiencias, mis contratiempos, para que podamos estar juntos nuevamente. En el nombre santo de Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. En Él hemos creído, en un Dios de verdad, un Dios verdadero, santo, único. Bendito sea el Señor. Juntos podemos hacer muchas cosas. Entonces, vamos a orar, vamos a cantar un himno, que sea el número 443. No sé si tengan ese número ustedes también, que dice, bueno, antes de que pida este canto, díganme por favor, ¿están los hermanos del coro ahí? ¿Están los hermanos del coro ahí para que puedan cantar un himno? Cantemos la alabanza nosotros. Sí. Si no está el coro listo, cantamos un himno nosotros y después que se preparen. Canta el canto. ¿Verdad? El himno número 429 de mi ignario, pero el de ustedes pudiera ser el 443, que dice: por Jesús, luchando hasta la muerte, viviré constante a su bandera. Él será mi fuente de inspiración todos los días de mi vida. La alegría que viene de Cristo es una alegría que permanece. Bendito sea Dios. Es un canto de lucha. Es un canto de ánimo. Por Jesús, dice, luchando hasta la muerte, constante a su bandera voy a vivir. Y aunque vil, traidora sea la suerte, no temeré jamás, pero confiando en Dios. Amén. ¿Me oyeron bien, mis hermanos? Sí, amén. Vamos a entonarlo. Es el 429 en unos signarios, en el otros es 443. No sé cuál sea el de ustedes. Lo cantamos para la honra y la gloria del Señor. Por Jesús, Luchando hasta la muerte, viviré constante a su bandera. Y aunque vil traidora sea la muerte, no temeré jamás, confiando en Dios. Cristo es la sola inspiración, verdad que alegra el corazón.
luz que destruye oscuridad, la más hermosa realidad. Unido a Cristo por la fe, gozoso siempre le diré, si tú me llamas, aquí estoy, bendito Cristo, tuyo soy, que mi vida entera consagrada por Jesús empleada siempre sea, y así siguiendo a Cristo en la jornada, no temeré jamás, confío en Dios. Cristo es la sombra de la nación, verdad que alivia mi corazón, luz que destruye oscuridad, la más hermosa realidad. Unido a Cristo por la fe, gozoso siempre le diré, si tú me llamas, aquí soy, bendito Cristo, tuyo soy. Ven a Cristo, Él te está llamando, abandona todos tus pecados, y en su nombre siendo bautizado, y te dará el Espíritu el Señor, Cristo es la salvación, verdad que alivia el corazón, luz que destruye la oscuridad, la más hermosa realidad. Unido a Cristo por la fe, gozoso siempre le diré, si tú me llamas, aquí estoy, bendito Cristo, tuyo soy. Para la honra y la gloria de Dios. Amén. Este canto es muy ilustrativo, hermanos. Nos dice claramente las cosas. Dice aquí que Cristo es luz que destruye la oscuridad, pero la oscuridad del alma. Es una hermosa realidad que nosotros vivimos. Estando con Cristo, todo es brillante, todo es luz. Bendita sea la gracia del Señor. Y le hemos dicho, es como una petición que hemos hecho a través del canto, que mi vida entera, no un pedacito, entera, consagrada por Jesús, siempre sea empleada. Él va a tomarla, pero no nos halla por ningún lado. Se va triste, no pudo hacer lo que Él quería con nosotros. Pero si cada vez que estamos en la oración, Él viene, porque la Biblia habla en las oraciones, cuando oramos, viene el ángel del Señor, trae unas copas y la llena con las oraciones de los santos y después se la lleva al Señor allá y perfuma su rostro, y así nos damos cuenta nosotros, en el corazón de nosotros sentimos cuando eso está sucediendo. Alabado sea el nombre del Señor. Estas son las bendiciones que nosotros tenemos. La inspiración de nosotros no es que nadie nos hable. La inspiración de nosotros es Cristo quien la da al corazón. Por eso dice, Cristo es la sola inspiración. La única inspiración es una verdad que alivia el corazón. Es necesario que nosotros sigamos al Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que Dios nos lo conceda. Este canto para la gloria del Señor. Amén. Ahora vamos a hacer la oración de las peticiones. Por cierto que tenemos muchas cosas que contarle al Señor, que decirle,
que expresarle, entre ellas, hermanos, nuestras luchas, nuestros esfuerzos. Que el Señor sea propicio en ayudarnos. Bendiga el Señor a los hermanos enfermos, que sean levantados del lecho del dolor. No sé quiénes puedan ser, pero todo aquí es por fe. Si alguno de ustedes se siente enfermo, pase a la parte de adelante del templo y todos juntos vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, en quien hemos confiado nosotros. Él es el doctor de la iglesia, la luz del mundo. Bendito sea Dios. Vamos a orar también por las autoridades del país, para que sepan conducir al país por caminos de justicia y sobre todo por la salud del pueblo. Que ellos pongan los medios necesarios para que la salud del pueblo mejore, para que así también haya menos angustia como la que está pasando con la pandemia, que pasan los meses y en lugar de disminuir, ahí están las angustias, que parece ser que va a aparecer un virus, una variante peligrosísima. Hemos de llorarle al Todopoderoso que nos cuide, que nos guarde. Y la mejor manera de hacerlo es en oración, hermano. El Señor conoce nuestras condiciones. Pidámosle a Él que nos bendiga. Bendiga a los hermanos de la iglesia, los que se han retirado, los que van poquito, los que ya han perdido el ánimo. Que Dios tenga compasión de ellos y que estas palabras que vamos a decirle al Señor sean de motivación para que Él extienda su mano de poder y de amor hacia nosotros en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Estar en la iglesia es estar en las oraciones, es estar atento a lo que sucede en la iglesia, cualquier movimiento, cualquier cosita, ahí uno está pendiente. En el nombre del Señor, disfrutemos de esta libertad que Dios nos da. Es muy posible que dentro de 15 días nuevamente volvamos a tener esta reunión, mientras vemos cómo el Señor nos ayuda para resolver nuestras necesidades. Bendiga a Dios a los hermanos de Zacatecoluca y lugares cercanos allí, que los bendiga en sus trabajitos, en las pobrezas que son muy fuertes, que la mano de Dios les asista, que el Señor esté con nosotros y veamos días mejores en el nombre bendito de Jesucristo. Les ruego sus oraciones por mi esposa, la hermana Sonia, para que Dios también la levante del lecho del dolor. Yo he creído en un Dios que tiene poder, hermano. Amén. Por eso estoy diciendo estas cosas. A Él sea la gloria Gloria para al siempre. Señor. Amén. También le suplico la oración a favor del varón de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque esta es la petición principal que tiene la iglesia, que el Señor le haga justicia a sus adversarios, que el Señor aclare el panorama. Nosotros confiamos que no tarden en hacerlo, pero que eso se lo hemos de pedir al Señor. Nos despedimos alegremente. No se imaginan ustedes el sentir de mi corazón. Me he sentido feliz esta mañana a platicar con ustedes. No les oigo sus voces, pero me conformo con que ustedes oyen la de su hermano. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Yo he hablado en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Hagamos esta oración invocando ese santísimo nombre de bendición para nosotros. Bendito sea Dios. Oremos, hermanos. Padre celestial glorioso, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor mío y Dios mío, santísimo Señor, delante de tu dulce presencia, Señor, en esta mañana, has permitido que mi alma se goce, hablando tu palabra, alabando tu nombre. Señor mío y Dios mío, te rogamos de tu bendición. Bendiga, Señor, a los hermanos de la iglesia, aquellos que tienen enfermedades, luchas difíciles. Extiende tu mano poderosa y santa, Señor, para ir adelante. Bendito y alabado sea tu nombre. Te ruego que bendigas a tu siervo santo, varón santo de Dios. Ayúdalo, Señor. Hazle justicia a tus adversarios. Te pido que en este mediodía tu ángel santo vengan a consolarlo en su casa. Le den fortaleza, salud y fuerzas. En el nombre bendito de Jesucristo, concédele la victoria en el nombre del Señor.
Gracias, mi Señor, por haber tenido este momento. Bendice a todos. Gloria a aquellos tu hermanos nombre, oh necesitados, Altísimo. espiritual, Bendito y Señor. alabado sea tu nombre, Bendice, Señor. la familia, Dios. Vamos a darnos la inteligencia para que esta palabra more y reine en cada corazón en el nombre de Jesucristo. No podemos concluir nuestra hermosa reunión sin antes adorar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, que no es más que confiar 100% en Él. Que el coro me acompañe. ¿Eh? El coro lo va a acompañar, ¿no? Ah, bueno. Sí, es decir, quiero que canten, no sé si saben el canto que dice, te loamos, oh Dios. ¿Sí lo saben los hermanos del coro? No oigo. Vámonos. Te loamos, oh Dios, es un canto apropiado para acompañar la oración en favor para adorar a Dios. 553 es el número del canto. ¿Lo cantamos? Sí, por favor. Pero vamos a cantarlo y doblamos nuestras rodillas para adorar al Dios Altísimo. ¿Están preparados el coro? Levántenlo pues en el nombre del Señor. Santísimo Dios, Padre celestial. Bendito Señor Dios, de amado gloria, Jesucristo, Señor. Santísimo Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Bendito Señor. seas por los siglos En de los este siglos, niño, Señor, nuestro corazón. Gracias te doy en esta Llegando mañana. su Te cumplimiento adoramos, de esta Señor, en tarde, la espíritu y en Santa verdad. Dominical que te hemos Nuestro corazón celebrado, disfruta Señor. este momento Queremos de acercamiento la contigo, bendición. Señor, y Dios Darte mío. la gloria, la Santo, honra, santo, la alabanza. santo, Señor omnipotente. Presente, oh Dios, en este Mientras Padre. tenga vida, mis labios te alabarán, Señor, porque eres vida y vida en abundancia para nosotros. Gloria a tu nombre, oh Altísimo. De donde sale el sol hasta donde se esconde, sea alabado el nombre santo de Jesucristo. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Rogamos de tu bendición para amarte, Señor, sobre todas las cosas, para adorarte, para agradecer tu nombre, para decirte lo bueno, lo maravilloso que eres, Señor. Permíteme adorarte en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por Dios, Señor. Yo espero, hermanos, que nuestra reunión y todo lo que hemos hecho sea grato a los ojos del Señor y Él sea que nos ayude a que poner en práctica, a poner por obra el consejo de Dios de esta mañana, que ha sido motivado por Dios para que nos pongamos al hilo, nos acerquemos a Él y vivamos intensamente la vida cristiana. Ser hijo de Dios es una potestad, es un privilegio y hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Y eso es lo que hemos hecho al recordar su palabra, que hemos de vivirlo. Hago una invitación a toda la iglesia en este sentido. Tantos días que tengo de estar ausente, yo quiero que ustedes practiquen las obras de justicia que ustedes aprendieron desde el principio en la iglesia, como es ofrendas, diezmos y colaboraciones importantes, como pueden ser las que corresponden a la comisión en el cancelamiento de recibos de servicios. Yo veía que tenían muchos apuros los hermanos para juntar a veces la ofrenda. Pienso yo que esta pandemia también nos ha perjudicado porque ha enfriado los ánimos de muchos hermanos. Ahí me comenta la comisión de vez en cuando. Yo los invito
a que no se descuiden. La iglesia persiste